para todos. Bueno, hola, hola a los que ya se conectaron, se van a ir conectando seguramente mientras vamos comentando un poco sobre este evento, este encuentro, donde vamos a hablar un poco y profundizar sobre este viaje que está organizando Concepción Castellanos, que bueno, para mí es una gran maestra. Y la verdad es que son esos espacios que se abren donde sí tienen el nombre de viajes, pero realmente es un llamado del corazón al conectar con ciertos territorios, más allá de lo que podemos llamar el paquete turístico o de lo que podemos llegar a conectar y aprender. Desde un lugar bastante superficial, ¿no? Como que los viajes finalmente terminan siendo más profundos de lo que imaginamos mucho antes de que lo programemos también. Así que bueno, bienvenida Concepción y ahí vamos a compartir para todos los que se van conectando y va a quedar grabado también. Gracias, Caro. Mucho gusto de estar contigo de nuevo y aquí con quienes están conectando, Claudia, Caro, Guillermo y iPhone. Bueno, Conchita, si nos querés contar un poco las fechas, más o menos cómo es el programa y algo que quizás estaría bueno que compartas es cómo vos recibiste este llamado para poder hacer este viaje y también compartirlo con todos nosotros. Sí, claro, con mucho gusto. Eh, Tengo ya muchos años con un llamado a lugares especiales, a lugares ancestrales, de fuerza, de poder. He tenido pues el privilegio de haber tenido las posibilidades en diferentes sentidos, ¿no? Se abrieron para viajar, ya sea sola, no, pero con mi familia, con mi pareja, con grupos, con Drúmbalo, como que cada grupo a lugares sagrados y de poder ha sido por alguna razón, ha habido algún llamado. Entonces he estado pues en Egipto, en la isla de Pascua, en Nueva Zelanda, en la zona maya, en muchos lugares de México, con los Hopis, en Guatemala, o sea, he podido estar en muchos lugares y cada uno tiene lo suyo y cada uno en su momento me dejaba algo, pero me dejaba siempre con alguna pregunta más, ¿no? Con alguna inquietud. Ha sido bien bonito porque las personas con las que he viajado siempre se forma una sinergia muy interesante de descubrir, de interpretar, de leer, de estar, recuerdo en Dendera con una chica de Argentina, Leslie, bien, muy bella, y Lorena interpretando ahí algunas cosas en el templo que corresponde al chakra del corazón, que es Dendera, ahí leyendo y viendo algunas cosas. Entonces, pues con los grupos y sola y con quien he podido viajar, siempre quiero saber cuál es pues no la verdad, porque la verdad es muy grande, sino qué más puedo saber a diferencia de lo que nos dicen, porque siempre me daba cuenta también que los guías turísticos que siempre te acompañan, porque es obligatorio en muchos lugares que te acompañe un guía, si no, no te dejan entrar, y ellos tienen pues no su visión, porque no es de ellos, sino es la que les dan. Hay escuelas y les dicen, esto tienes que decir y eso es lo que ellos tienen que decir. Cuando se sienten más libres de decir lo que ellos quieren, como me pasó en México, en la selva lacandona, con unos mayas, son un tipo de mayas, los lacandones, que le dije, a ver, no me digas lo que te dijeron que digas, sino dime lo que tus abuelos, tus ancestros, lo que tú sabes, eso es lo que quiero escuchar, ¿no? Porque siempre la versión oficial es, no, no me hace sentido. Entonces, pues con Perú pasó, obvio, lo mismo. Con Perú estuve hace ya como unos 20 años em, con mi familia y con unas personas que me invitaron a dar talleres en Lima y aproveché para viajar a diferentes lugares de Perú. Y regresé hace 2 años, pues hace 2 años no sé qué fue, pero sentí un llamado muy grande de ir a Perú con un grupo. Organicé el viaje, fuimos con un grupo, estuvo lindísimo todo. Pero al regresar, o sea, yo tenía pues tiempo que no había ido a Perú, habían pasado 20 años. Al regresar, desde al estar allá, decía, no me checa lo que me están diciendo, lo que mi mismo guía, porque no eran los guías, sino el mismo guía que yo tenía que me decía,
siempre procuro ser sutil con ellos y ser respetuosa y no decirle, pues mi visión es otra y no ser confrontativa, pero buscaba con el grupo, cuando él no estaba a veces, decirles otra visión, ¿no? De esos lugares. Pero al regresar, que fue en el 2023, ahora estamos en el 25, sí surgió una gran necesidad de investigar más sobre qué había detrás, quiénes construyeron esos lugares, porque cuando estás ahí te dicen que lo hicieron los incas y veo posts de repente en redes sociales y los incas que tuvieron la técnica y no sé qué y que construyeron y que hicieron, los incas llegaron a un lugar que ya existía. Es como cuando llegamos a una casa que rentamos o compramos pero ya hecha, alguien la hizo. Y si nosotros dejamos un artículo de cerámica y lo datan, dicen, eh, se construyó en la fecha en que yo dejé mi artículo de cerámica, ¿no? Porque dejé yo un resto ahí. Sin embargo, la construcción puede haber sido mucho tiempo atrás. Y así es con estos lugares. Sí llegaron los incas, sí vivieron ahí, sí los utilizaron, sí dejaron rastros que se datan y que además llegaron los conquistadores y ahí estaban los incas, en este lugar. Por ejemplo, este no lo encontraron Sacsayhuamán, que estaba más cerquita de Cusco, y bueno, ahí fue una gran batalla donde acabaron perdiendo los incas. Pero los incas llegaron a un lugar que ya estaba. Entonces, pues para mí ha sido fascinante. Estos, pues ya año y medio que ha pasado de que regresé del viaje anterior, con toda la investigación que hago, que todavía sigo, ¿no? En las noches tengo ahí mi libro que leo todas las noches de un autor que me ha dado mucha luz sobre esas civilizaciones ancestrales, que ahora, justamente ahorita, me encanta este autor porque ya es un señor mayor, es Graham Hancock, y en este momento está en Irak visitando lugares de la antigua Ur y Eridu y esos lugares así de la antigua Sumeria, haciendo investigaciones para un nuevo libro que está publicando. Tiene muchos libros publicados, tiene 30 años publicando libros y sigue viajando, sigue haciendo investigación. Entonces son los libros de él los que estoy leyendo y por otro lado viendo otros videos, eh, investigando. Y todo eso, Caro, y todas ustedes que están aquí escuchando, pues es lo que quiero compartir en Perú, ¿no? Ir visitando estos lugares como Machu Picchu y juntas, observar, ver qué nos dice, qué sentimos, qué leemos del lugar, meditar en ese lugar, conectar con esas energías ancestrales, al estar ahí. Y bueno, tú que te conectas tanto con los lugares, Caro, siento que va a ser súper lindo lo que podamos hacer juntas, porque tú te conectas mucho también con la energía del lugar y lo que tú sientes en esos lugares. O sea, hago una pausa para escucharlos a ustedes. Guillermo algo comentó aquí en el chat. Sí, acá Guille compartió qué bueno poder ahondar en lo verdadero de la historia. Y bueno, yo justo ayer le compartí a César Actis, que Guille lo conoce, que es alguien que le compartí tu contacto, Conchita, que anda como en la misma información que estás compartiendo vos y justo hablaba sobre esto, de cómo descubrir los lugares desde el sentir, ¿no? Y cómo de ver la historia que hay más allá de la que nos comparten esas personas lugareñas, porque también nuestra intención de preguntar o de esa inquietud también les está retribuyendo a ellos pará, hay otra forma de poder ver y sentir este lugar, ¿no? De que no sea solo lo entre comillas turístico y que podamos entre todos tejer la historia, ¿no? De que esas memorias ancestrales realmente empiecen a fluir en nosotros y que empiecen a emanarse también a través de nuestro canal. Como hablamos siempre, obviamente que no es que hay algo mejor o peor y que en lo que llamamos esa ascensión, todos lo hacemos todos juntos, pero justo estar como en ese pulso de conectar con esa memoria ancestral, lo rico que es para todos. Poder después trasladarlos a nuestros propios territorios, ¿no? O sea, en México o nosotros que estamos acá en Argentina. Eh, si alguno siente Sí, sí. compartir o preguntar, también bienvenido. Algo que también me gusta mucho que hacemos, que vamos a hacer, que ya hicimos y ahora lo vamos a hacer incluso más tiempo, es estar con una abuelita de la guardiana del templo de Huiracocha. De acuerdo a la tradición andina, Huiracocha es el dios creador, es la
la deidad como máxima que para ellos representa el creador, que también he estudiado quién fue Huiracocha, un poco más de la historia de lo que puede haber sido, ¿no? Pero tiene un templo, tiene un lugar que hay una familia que son los guardianes de ese lugar y quien está en ese momento elige al que sigue y al que sigue y al que sigue, ¿no? El abuelo, al hijo, ahora es la hija y ya pasó bien interesante a mujeres porque los anteriores que eran hombres, la actual es una guardiana, es la abuelita Martina, la siguiente ya nombró a su hija, que es Grivanesa, y la siguiente ya va a ser una nietecita que no es hija de Grivanesa, sino de alguien más, que son elegidos. Bueno, ahí tengo yo en mi canal un video que converso con Grivanesa de cómo la Madre Tierra elige al guardián, ¿no? No lo elige el papá ni el abuelo, sino la Madre Tierra de alguna forma. Y con ellos vamos a estar 2 días completos. El año pasado estuvimos un día y la gente decía, es que queremos más, ¿no? No, no nos queremos ir todavía, ¿por qué nos vamos? Queremos estar más con ellas, porque tienen tanto que compartir. Y entonces ahora planeé estar 2 días, o sea, una noche, pero 2 días completos y es súper, 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 súper hermoso. Son mujeres muy psíquicas, muy curanderas, muy sanadoras. Hacen lecturas con las hojas de coca y con la hoja de coca te pueden decir caro y algo te dicen con las hojas de coca. Súper, súper acertado. Ayudan pues a muchas cosas. Entonces son muy, muy bellas. Y para mí esa experiencia de esos 2 días con ellas, de estar ahí, dormir en su casa, ¿no? Tienen habitaciones que han preparado para grupos así como nosotros y nos hacen de comer, salimos al templo, hacemos las ceremonias en la noche, en la mañana, en la tarde. En el templo es súper bello, súper, súper bello estar con gente real, porque a veces pasa en Perú y pasa en México que como hay turistas como nosotros que buscamos estas experiencias místicas, ancestrales, sagradas, hay personas lugareñas que son de ahí, pero que no saben nada y solamente se ponen algunas ropas y ya dicen que están haciendo la ceremonia sin que sepan ni siquiera lo que están haciendo. Yo veía acá en México a una persona en Yucatán, se pone una cinta roja, se vestía de blanco y ponía a sus chofer y a la cocinera que cantaran en maya y ya era el consejo de ancianos de los mayas. Dice, no, 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 no puede ser. Yo me iba, cuando veía que eso pasaba, me iba. Y como sé que sucede, también sucede en Perú, porque también hay turismo que quiere esto, entonces me encanta poder haber encontrado a la abuelita Martina y a Grivanesa, gente auténtica, real, ¿no? Que nos van a recibir en su casa y no el que está ahí en la plaza del pueblo con una ropa, diciendo que, pues sí, sí es gente local, pero no tienen ese conocimiento y esa sabiduría. Sí, qué hermoso. Creo que bueno, que esa es la búsqueda, ¿no? De poder ir y conectar con esa información. Porque al final, cuando dijiste eso de escuchar a la tierra, porque viste que son conceptos que a veces los No sé si yo me pensamos, corté o tú, Caro. eh, puede ser que yo. eh, mm, o si quiere escribir a alguien, sí, creo que pude haber sido yo. Ahí Mm, volvió. Ay, fui yo. Ahí está. Fui yo, perdón, no, que se desconectó un rato. Bueno, no sé si hablaron algo en lo que yo me fui, pero bueno, como un poco eso, ¿no? De que cuando vos estabas compartiendo, Conchita, esto de escuchar a la tierra, ¿no? De que a veces puede ser un concepto muy mental de nosotros, de lo que significa eso, de lo que es para eso, pero hay un registro celular, un registro de más antiguo que cualquier cosa que nosotros podamos pensar que nos llama a sentir de esa manera, ¿no? Y cómo eso también se traduce en estos viajes donde queremos ir y compartir desde otro lugar, ¿no? sí, sí, completamente. La Tierra, pues es un ser vivo igual que nosotros, tiene un espíritu igual que nosotros lo tenemos, se comunica igual que nosotros nos comunicamos, y si nos abrimos a recibir sus mensajes y su comunicación, pues ahí está, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos desconectado tanto, tanto, tanto de la Tierra, pero ahí está. Entonces, Ujú. sí.
Bueno, Conchita, si nos querés contar un poco cuántos días van a ser, también compartir que van a haber dos opciones, porque quizás hay una opción que es un poco más larga, también es entendible que muchos no tienen tantos días de vacaciones laborales, o bueno, también la opción de poder hacerlo más corto, y bueno, Sí, poder compartir un poco. tenemos dos. Sí, tenemos dos opciones, una de 8 días y una de 15 días. Y la intención es esa, que algunas personas, yo primero puse la de 15 días porque pues dije, esto es lo que siento que es más completo. Pero algunas personas me escribían que no tenían tantos días de vacaciones, que sí les gustaría ir, pero si pudiera ser algo más corto. Entonces me puse a ver con la agencia qué podíamos hacer. Hicimos un programa de 8 días, que es la parte de Cusco, es llegar a Cusco y es toda la parte de más al principio en Cusco, simplemente como para llegar y estar más tranquilos. Es ese día más que lo quité en la versión corta. Y al final son 2 días más en Cusco para visitar un poco más la ciudad, que es muy hermosa, que tiene muchas cosas que verle, pero fue lo que le podía quitar. Y 5 días después en la costa, que vamos a Paracas, Ica y Nazca. Volamos a Lima, eh, y de ahí un transporte nos lleva a esos lugares que pues a mí me interesa muchísimo, yo en esos no he estado, porque estamos ahí ya muy cerca del punto donde se ancla la energía de la tierra, la Kundalini, la energía sagrada y espiritual de la tierra, está anclada en un punto en el desierto, en el norte de Chile, cerca del sur de Perú, cerca de Bolivia. Entonces, pues se me hace muy interesante estar ahí, ¿no? En ese lugar donde está esa energía y poder meterme en esa energía, meternos, ¿no? Todos juntos. Vamos a terminar el último día en la noche con una ceremonia en Nazca, en un lugar que se llama el Portal de Orcona, que me lo comentó ese día, el día de Nazca, vamos a estar con un chamán allá, que es un nazqueño, si es que se dice así, una persona nativa de Nazca que hace ceremonias en esos lugares. Y él me sugirió ese portal de Orcona y me enseñó fotografías y están de esas lucecitas llena de orbs, llena, 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 llena de orbs, porque es un lugar que no hay nada, o sea, no es un templo, no hay nada, es algo en la tierra, hay unas piedras haciendo alguna figura en la tierra y de noche es cuando hay que hacer eso y las fotografías son increíbles y hay videos, hay un video de un chico, creo que es ruso, pero hablando no sé si en español o en inglés, que relata su experiencia de estar ahí como meditando en ese portal y fue como un viaje de ayahuasca, lo que se echó él sin tomar nada, solamente estar en ese portal. Entonces, pues esos lugares, Paracas, Ica y Nazca, creo que tienen mucho muy interesante, pero esa es la segunda parte del viaje, ¿no? Que es opcional hacer esa o no hacerla. Toda la primera parte que es el Valle Sagrado, pues es realmente para mí lo principal en Perú. Perú es, pues como México también, que en México a veces las personas van a un lugar, a Chichen Itza o algo así, y ya creen que es todo, pero tenemos montonales de lugares, y así es Perú, ¿no? Perú tiene muchos, muchos, muchos lugares muy bonitos, muy interesantes, pero algo hay que elegir, y cuando algo hay que elegir, pues hay que elegir esta maravilla, Machu Picchu. Y Cusco es una joya. No sé si alguien de aquí ya haya estado ahí, pero la ciudad de Cusco es un lugar que vale la pena, porque es una ciudad que ahí vivían los incas, era la ciudad del imperio inca, que por suerte no la convirtieron en la capital porque la hubieran destruido, como la Ciudad de México, que fue la capital del imperio azteca, y por convertirla en la capital, pues la destruyeron, ¿no? Ya estamos lejos de poder ver lo que fue esa ciudad de Tenochtitlán. Pero Cusco, sí podemos ver todavía muros en la ciudad de Cusco, muros que eran los antiguos muros incas, una iglesia coricancha que se construyó sobre un antiguo templo, pero que ahí están pedazos de los muros que los podemos ver todavía. Entonces, Cusco realmente es fascinante, fascinante, fascinante estar ahí. Entonces, por eso es que dejo al final 2 días para visitar algunas cosas de estas de Cusco, como, como Coricancha y algunas cosas más. Entonces, esa parte es muy completa, pues toda esa parte del Valle Sagrado, pues es como la foto que tienes tú, Caro. Es toda una zona, está el río Urubamba, están varias ciudades, está Pisac, Urubamba, Sacsayhuamán.
Ollantaytambo, a lo largo así del río. Cada una de esas ciudades tiene lo suyo, es una joya, tiene una zona arqueológica. Ollantaytambo, que es la ciudad donde vamos a tomar el tren para ir a Machu Picchu, es otra super joya porque el pueblito de Ollantaytambo es un pueblo habitado desde entonces, desde 1500, 1400, 1300. Esas mismas callecitas, esas mismas paredes, muros, es súper pintoresco. Caminar ahí, estar por ahí, es súper lindo. Entonces ahí vamos a estar con tiempo suficiente, tanto para visitar la zona arqueológica como para visitar el pueblito. Comemos ahí y ya tomamos el tren para Machu Picchu. La zona arqueológica también es fascinante porque está hacia arriba en la montaña, así como las fotos que tienes tú, hacia arriba, pero hasta arriba, arriba, están las piedras más grandes de todas. Está lo que se llama el Templo del Sol. Cada uno de esos lugares tiene su Templo del Sol porque pues era la deidad, el Sol, entonces tiene su templo. Pero en Ollantaytambo es muy impresionante que tan arriba están esas piedras tan grandes que trajeron de abajo y del otro lado del río, porque del otro lado estaban las canteras donde tallaron esas piedras, las movieron abajo, cruzaron el río y las subieron hasta tan alto. Esas son las cosas que decimos, quién, cómo, cuándo, de qué manera, con qué tecnología se hizo esto. Pero hay que verlo, o sea, cuando lo ves con tus ojos es diferente que si lo ves en fotografías, ¿no? Cuando ves esos tamañonones de piedras y te das cuenta que las trajeron del otro lado del río, es wow. Y sabemos que es así porque del otro lado del río hay piedras inacabadas, hay piedras que dejaron a medias, que las estaban tallando y que se quedaron ahí a medias, que ese es otro tema fascinante. ¿Por qué en todos lados dejaron cosas a medias? Ahí en Ollantaytambo están esas piedras allá. Hay un video que me encontré en Gaia una vez de alguien que hace esa investigación, se va y sube del otro lado y alguien local lo acompaña a ir a ver todas esas piedras ya talladas que se quedaron ahí. O sea, ¿qué sucedió? Que si las estaban haciendo, ¿por qué se quedaron ahí? Igual que en Egipto hay un obelisco que está todavía en la cantera rosa de Asuán, ahí como que todavía no lo despegaba, ¿no? Está ahí todo Wow. ya labradito, todo el obelisco, pero pegado. En inglés le dicen la bedrock, que en español pues es la piedra madre, la cantera natural. Ahí está ese obelisco en Asuán, porque de ahí de Asuán es donde sacaban una cantera rosa muy, que no era por bonita, era porque tenía las propiedades de resonancia, de frecuencia más elevadas para los propósitos que estaban hechos esos templos. Entonces esos obeliscos pues eran unos pilarzotes, unas antenototas y buscaban de los diferentes canteras que había, porque si había la rosa y la negra y la verde, por decir, no sé cuál otras había. Había negra porque en Egipto hay el osirión de Ábidos está hecho con cantera negra. Pero ¿por qué querían esa rosa precisamente para esos obeliscos que los transportaban desde Asuán? Asuán es el sur, 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 sur de Egipto, ya casi en la frontera con Sudán, y se los llevaban al norte, 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 ¿no? Al Cairo, Alejandría, a Heliópolis, la antigua Heliópolis, porque esa cantera tenía que ser la que tenía esas propiedades especiales. Entonces, ¿quién las movía? ¿Cómo las movía? ¿Qué civilización fue esa? Cada vez hay más información, afortunadamente. Este Sí, hombre Graham Hancock, nos da un chorro de información. gracias, Conchita. Y además cuando lo contás, cuando lo estás compartiendo, bueno, primero que se siente que es algo que está en tu camino, pero también conforme vas abriendo la información se empieza a sentir en el cuerpo la información que vas abriendo. Sí, Clau también. Y bueno, invitarla a Clau que levantó la mano para ver que... Ay, eh, sí, Clau, perdón que tienes la mano levantada. Adelante. Estaba tan interesante y más iba sumando a lo que yo, este comentario, ¿no? Que hace más de 10 años que leí el libro La Novena Revelación y yo digo, no nombró eh, acá, ay, no me sale ahora, este lugar que ustedes están mostrando, ay, no me sale, se me fue de la boca, de la cabeza. Relataron tantos paisajes, tantos lugares. Yo digo, nunca hablaron de esta ciudad, en el libro por lo menos yo no lo leí nunca. Entonces siempre le comenté a la gente del libro que qué belleza que es Perú, qué rica
que es Perú, con todo esto que vos estás sumando, ¿no? Toda esa cultura, que no fueron solo los incas, o que ellos llegaron a un lugar que estaba establecido. Pero sí te entiendo y me gusta mucho lo que decís de otros lugares, que hay tantos más lugares que no son este, ¿eh? Así que Sí, bueno, y en el libro hablaban de los mayas, ¿no? Porque trataba a los mayas, no de los incas, ¿sí? No estoy errada, ¿no, Carol? sí, sí. Así que bueno, no, era eso, me vino cuando dijiste hay tantos lugares hermosos que en el libro eh, relata eso, que son otros lugares, los nombra, nombra, no recuerdo ninguno, vos nombraste un montón, obvio. Ahora digo, voy a agarrar el libro y lo voy a leer de nuevo. Lo leí en otro momento de mi vida, igual son esas cosas que van sumando para después, ¿no? Sí, 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 Para yo después ir. también. Es eh, eh, de esos libros como muy especiales. Y bueno, sí. hay más autores que hablan desde hace muchos años de estas posibles orígenes de estas culturas. Y uno es Drúmbalo, por ejemplo, pero hay más que hablan de esto, de estas civilizaciones que se perdieron con una gran catástrofe, que afortunadamente la ciencia ya lo tiene comprobado, que sí existió, aunque les cuesta trabajo, pero como en el 2017, una cosa así es muy reciente, se publicaron varios artículos científicos sobre la muy posible existencia de un cometa que al entrar a la atmósfera de la Tierra se fragmentó de varios pedazos, cayó sobre los hielos, los hielos de sobre Norteamérica sobre todo, y hizo pues el gran derretimiento de los hielos, las grandes cantidades de agua, las grandes inundaciones y las grandes desapariciones de lo que estaba abajo del agua. Ya hay elementos científicos que lo prueban, ya hay artículos publicados en revistas científicas por ahí del 2017 eh, con pruebas de esto, que esto es maravilloso, ¿no? Eso que había sido un tema tabú, los pobres investigadores como Graham Hancock y otros que se atrevían a hablar, era como, ¿cómo dices esto? Las locuras de Platón y la Atlántida. A Platón no se le tomaba en cuenta por eso, ¿no? Era Aristóteles el que había que leer, Platón no, qué tontería es eso de la Atlántida. Sin embargo, a Platón a su vez se lo dijo a alguien más en Egipto, que a su vez venía de una tradición oral de mucho tiempo atrás, porque estos grupos de sobrevivientes fueron a algunos lugares a empezar de nuevo la civilización. O sea, si realmente hubo una mega catastrófica destrucción, pero estos que sobrevivieron, que sabían que venía la destrucción y que sobrevivieron, fueron a algunos lugares a iniciar la civilización de nuevo. Uno fue Perú, otro fue México, otro fue Egipto, otro fue Sumeria, y por eso es que la civilización aparentemente inicia como al mismo tiempo y de la nada, porque estos seres pues vinieron a dar información, cultura, conocimientos. Este autor Graham Hancock le llama los civilizadores, los sabios civilizadores, que en cada zona del mundo tienen sus nombres, pues les pusieron sus nombres, los dibujaban de una cierta forma, pero tienen muchas cosas en común. Solían ser siete, es muy curioso. Un grupo de Wow. siete sabios que llegaban a Perú y eran los huiracochas. Y entonces era, por eso les digo este dios huiracocha, que no era que fuera Dios, ¿no? No es el Dios de los católicos, no es ese Dios creador, pero para ellos Huiracocha era ese Dios, pero era un Dios civilizador que llegó y les trajo conocimientos y les trajo cultura. En México fue Quetzalcóatl, con los sumerios era Oanes, unos seres que ya eran Oanes. China y Japón tienen también sus historias de los siete sabios, que vinieron a darles también cultura y civilización. Entonces, de repente llegan estos grupos que les dan conocimientos, les ponen el altar, son dioses, de estar ahí seres, digamos, primitivos, de culturas primitivas que no sabían tal vez ni hacer fuego, cuando muchos sabían hacer fuego. Alguien llega y les enseña todo, escritura, cultura, medicina, construcción, pues se convierten en los dioses. Pero no era que tal cual fueran dioses, eran seres con más conocimientos, más avanzados, que sabían más cosas. Y mi incógnita, que quiero ir a sentir allá cuando esté en Paracas, ver qué siento, con los cráneos de Paracas, si fueron ellos.
porque ahí hay unos seres, y en Nazca hay otros diferentes, han encontrado momias y cuerpos y todo, de seres no humanos, de razas que no son humanas, que son, por ejemplo, el de Paracas, ya le pusieron un nombre, así como somos nosotros Homo sapiens sapiens, al de Paracas le llaman Homo sapiens Paracas, porque sí es un Homo sapiens, pero no es el sapiens sapiens. Tiene un ADN diferente que nosotros, tiene solamente, bueno, hay otros videos que he hecho de este tema, de con el cráneo es diferente. Nosotros tenemos aquí una línea que se llama sutura parietal que separa los dos huesos parietales. Ellos no la tienen, para ellos este es un solo hueso. Hay algo que se llama agujero magno, que es el agujero abajo del cráneo por donde se conecta la médula. En nosotros está justo en medio de la cabeza porque tiene que estar centrado para que soporte equilibradamente el peso de mi cabeza en mi cuerpo. En ellos está más atrás porque la cabeza es más grande, entonces para que sea el punto medio de su cuerpo que lo equilibre, está más atrás que nosotros porque el cráneo es más largo también. Wow. Tiene algunas diferencias chiquitas de algunos agujeritos por los que salen o entran nervios o venas. Tienen unos por atrás que nosotros no tenemos. En fin, hay diferencias interesantes que, pues, mi inquietud es qué voy a sentir cuando, qué me van a decir cuando los vea, ¿no? ¿Fueron ellos, esta raza, esta civilización? Probablemente sí, no sabemos, ¿no? Probablemente. Wow. Que también hay iguales y con un ADN muy similar en la zona del Mar Muerto y del Mar Caspio, en la zona del Cáucaso. En aquella zona han encontrado cuerpos y cráneos muy, muy similares, con el pelo rojo oscuro es una característica. No es el pelo negro de las tribus norteamericanas de América, sino rojo, un rojo oscuro. Igualito allá en el Cáucaso, igualito. Y a la hora de hacerle las pruebas de ADN, pues resulta, y de tipo de sangre y de todo, que son muy similares, no idénticos, porque lo que concluyen es que cuando salieron de allá, porque dicen que salieron de allá, del Cáucaso, de Europa, hay una posible ruta según las corrientes marítimas por donde pueden haber circulado siguiendo las corrientes. Pasaron por algunos lugares de las islas de la Polinesia para después llegar y establecerse en Perú, en Paracas. Entonces se mezclaron un poco con los grupos polinesios y su ADN y su sangre se modificaron un poco por esas mezclas que se dieron en el transcurso de su viaje hasta sentarse en Paracas. Pero esos seres de Paracas son diferentes que todo el resto de América. Toda América tenemos cosas en común, ellos no. Ellos que estaban en esta pequeña península de Paracas eran diferentes que los demás. Entonces, pues para mí se me hace bien interesante ir, porque hay varios museos allá y ojalá tengamos la suerte de poder hablar directamente con los encargados, porque son unas personas, por lo que he leído, muy conocedoras, muy estudiosas, saben mucho de esto, ¿no? Entonces, esos lugarcitos, Paracas y Nazca, tienen unos tesoros en sus museos. Son museos pequeños, pero con unos tesoros que hay que ir a ver. Wow, no sé, capaz que esto es una volada lo que voy a compartir, pero conforme estabas hablando, una volada, pero conforme estabas hablando, como que sentí mucho como la conciencia de los Knuckles, como que empecé a ver como redes conectadas en todo el planeta, así como todos pasándose la info, y cuando me estabas cuando estabas compartiendo esto último, como se me vino como la conciencia de un Merkaba, como si tuviesen su propia esfera atmosférica para poder vivir en esa parte del territorio, y como qué loco que estén ahí, que no estén en otros lados, y como que me bajaba esa info, como de están ahí porque en realidad tenían su propio Merkaba atmosférico, su propia nave, si le queremos poner palabras de entendimiento humano, para poder vivir en ese punto geográfico, ¿no? Y en ese estudio, porque al final como que estoy sintiendo eso, como si fuese un regalo para nosotros poder estar estudiando la Tierra siendo cuerpo de tierra, ¿no? Y justo creo que ese es el mensaje de este tipo de viajes, cuando uno eso lo hace coherente, cuando uno lo hace realmente encarnándolo desde todos los aspectos del ser, ¿no? Dices eso de los nacales y mi ser, mi cuerpo se pone así, sí, 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 totalmente. Sí, sí, eran ellos, eran los nacales. Sí. Ujú. Sí, lo estoy sintiendo. O sea, no me están saliendo las palabras porque lo estoy sintiendo en todo el cuerpo. Entonces, bueno, también eso, ¿no?
obviamente que es un viaje y que es algo que hay que programar o que hay que sentirlo, pero que en principio que sea eso, que si uno siente a través del cuerpo que tiene que hacer cierto viaje, cierto movimiento, dar la escucha a Se ese nos cayó momento. Caro de nuevo, Ay, pero ya está regresando. ahí regresé. Sí, sí. Como lo que estaba compartiendo es como esta cosa de cuando uno siente la certeza de algo, después aunque después el exterior y todas las formas y todo lo que nos pueda llegar a parecer de nube mental para poder materializar algo, que sigamos parados en esa certeza de si sentimos que era el viaje, lo digo, me lo digo, sea como el disparador de tener esa confianza, de que si lo sentiste en el cuerpo es algo que está disponible, ¿no? Para poder hacerlo y seguir escuchando eso, ¿no? Que es lo que siempre hablamos también cuando sentimos ese mensaje del corazón, de que después aparecen todos los atractores extraños externos, ¿viste? Pero seguir siendo como coherentes en yo lo sentí y es mi certeza y confianza que esa fue mi primera intención. Y eso es lo que estuve sintiendo ahora, como sintiendo en el cuerpo continuamente ese llamado, ¿no? Sí, Caro, dice Yasmujín cuando hacemos sus cursos que siempre la gente correcta y la adecuada es la que va a estar y que cuando sientes el llamado en ti, pedir que todo se alinee a tu favor, lo que necesite cada quien, ¿no? Si necesitas dinero que te llegue, si necesitas quien cuide a un hijo o a una mamá o lo que sea que llegue, esa ayuda, que lo que sea que necesites llegue y cuando toca, sucede bien mágico, que ¡pum! Sucede, ¿no? Lo que la persona está buscando llega y entonces ya lo interpreta como esto es lo que yo necesitaba pues para saber que sí es lo que me toca. Ujú. Sí, gracias por compartir. Y que eso, somos esos soñadores también, como los Knuckles. Solo que no lo recordamos, entonces ser ahí coherentes con esa sensación, ¿no? De ese llamado. Ujú. Y como bonos extras del viaje, les voy a dar dos talleres, uno en vivo presencial ahí el primer día en Cusco sobre los niveles de conciencia y cómo trascenderlos. Es un tema que a mí me encanta porque lo vamos a trabajar todo el viaje. Pues el primer día es la información global de qué es este tema del doctor David Hawkins, que es también fascinante. Y después lo vamos a seguir trabajando día a día, porque los niveles de conciencia pues es un mapa que hizo este doctor, que es en donde estamos vibrando según nuestra vibración. No siempre estamos en donde mismo, pero tenemos un común denominador y él le puso números solamente como se le pone números a la temperatura, ¿no? ¿Cuántos grados está haciendo en Argentina que hace frío y te veo con suéter o acá en México que está muy caliente? Solamente es una forma de poder calibrar, él le llama calibrar, en qué nivel está vibrando pues la sociedad, las personas, los grupos humanos o uno en particular, desde el 0 hasta el 1000 es esa escala, donde 0, 20, 30, 50 son miedo, vergüenza, culpa, son vibraciones muy bajas que generan caos, que generan delincuencia, que generan pobreza, que generan cosas que no son padres para la persona que lo está viviendo y vibrando. En cambio, los niveles más elevados, él dice que cuando brincas 200 ya brincaste, ¿no? Y después de 400 es la razón, el intelecto. Cuando brincas de 400 ya es al amor, al, a niveles como ahora sí ya superiores. Entonces, eso les voy a dar el primer día en Cusco, este taller de niveles de conciencia, para seguirlo trabajando día a día. El siguiente día ya tengo preparadas imágenes que les mando ahí por el celular de hoy vamos a trabajar esto y el siguiente día esto otro y el siguiente día esto otro para que vaya siendo un trabajo interno también. Entonces eso es bonito. Y otro bono que está es el taller de corazón iluminado, que tú ya lo conoces, Caro. Ese es en línea y se los voy a dar en julio, el 18, 19 y 20 de julio, en línea para ya ir con ese taller ya hecho, con ese conocimiento ya en nosotros, para poder también meditar en esa misma sintonía y frecuencia todo el grupo allá, conociendo todas estas meditaciones y ya sabiendo todo este contenido.
¡Wow! Qué, bueno, esto está buenísimo, qué lindo. Y también eso que creo que una vez me lo compartiste, bueno, lo del taller, que qué bueno. Ahí todos los marcabas activos meditando, imagínate, una bomba explosiva. Y qué bueno esto del primer día tener el taller de los niveles de conciencia, como para también nosotros ir navegando en todo el viaje, ¿no? La autopercepción y también el grupo, porque es re importante como constelación el grupo. Ahorita se reconecta, Clau. Ahorita regresa Caro. Ahí, otra vez. em, no sé dónde me quedé, pero de que, dije qué bueno lo del taller. eh, de todos los mercados ahí activados en las conexiones, y también esto de los niveles de conciencia como para la autopercepción y también para el tejido del grupo, ¿no? Porque es una constelación y vamos a estar, es como que creemos que vamos medio solos, pero estamos todos juntos, unidos, y la información que capta uno se la está retroalimentando al otro, y ahí vamos tejiendo como una misma esfera, ¿no? Qué hermoso. Totalmente. Fíjate que esto lo decidí con este viaje de Perú porque había organizado ya grupos años atrás, habíamos ido a Egipto y habíamos ido a la zona maya y el grupo venía en diferentes frecuencias, eh, y se generaba cierta tensión. Recuerdo una persona en un viaje que siempre a la que llegaba tarde, a la hora que ya teníamos que estar en el autobús para salir, ella apenas llegaba a desayunar y espérenme porque quiero desayunar y acá, o otra que se entretenía siempre con las compras, que todos estos lugares hay mil cosas que comprar, ¿no? Entonces la que siempre estaba ahí, ya nos teníamos que ir y seguía comprando. Entonces con energía como no fluyendo bien con el grupo, el hacer esto ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo ya en el viaje de Perú a movernos más como una unidad, más algo más sólido, cuidándonos unos a otros, que nadie se quedara atrás, que nadie se perdiera. Se generó un ambiente súper, súper bonito, sólido, coherente, así, cohesivo, porque empezamos a trabajar de esta manera desde el principio. Y eso es muy lindo. Wow, qué precioso. Gracias, gracias, Conchita. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer preguntas. Eh, yo sé que vos, Conchita, ahora tenés Estoy otro bien, todavía programa. tengo tiempo. Estoy Bueno, bien, podemos. Si ok. alguien quiere comentar o preguntar algo, te voy a pasar a ti la página donde tenemos, aunque en la página está ahorita publicado el programa completo, te voy a pasar el PDF del programa corto, porque la chica que me ayuda con la página la operaron el sábado y no me lo ha podido actualizar, porque Mm. esta decisión del programa corto apenas tiene unos días. Yo te paso a ti todo y tú se los haces llegar a ellos. O si vas a subir el video, pones la liga a la página, pero bueno, ya saben y nos pueden buscar a Caro o a mí, quien vea este video después, y les compartimos toda la información. Ay, sí, el video está re lindo y siento que más de lo que hablamos, como que se abrió el espacio de lo que va a ser ese viaje, como que se empezó a sentir eso a través de lo que transmitías. Así que bueno, qué hermoso. Bueno, si siente alguno hacer alguna pregunta, bienvenida sea. eh, y si no, ahí nos contactan para más info. Yo les quiero contar algo más, si tienen unos minutitos. Sí. Algo más de por qué me inquietó tanto Perú, porque hay otro lugar que me encantaría ir, pero está mucho más difícil que vaya, que es en África, la tribu de los Dogones en Mali, en el país que es Mali, ahí yo no sabría ni cómo llegar, pero Vamos a ir. tienen una historia muy similar. Ambos, los Dogones en Mali, en África, y acá el lago Titicaca, tienen una historia similar, que llegaron unos seres anfibios y que salieron del agua con colas de pescado, de pez, y les trajeron información sobre ellos mismos y les dieron conocimientos y cultura y civilización. Entonces los dogones en estas cuevas tienen unas cuevas que cuidan como si fuera el tesoro antes. Una es que tienen dibujados un pez, como un pez hacia arriba, como el agua está aquí, la cabecita está acá y la colita acá, y el agüita, que te está diciendo que estaba arriba, ¿no? Que son estos seres que salieron del agua, que respiraban aire, pero que tenían cola de pescado. Eso los tienen en sus cuevas los dogones. Y también tienen algo muy interesante, que es
el movimiento de Sirio A y Sirio B se llama un movimiento helicoidal, donde Sirio A y Sirio B se mueven igualito que el ADN, igualititito. Lo tienen dibujado eso en esos cuevas, los dogones, que nadie sabe cómo, porque lo tienen dibujado antes de que se descubriera que había Sirio A y Sirio B. Antes se sabía que había uno, una estrella que era la que vemos, se pensaba que era una, pero son dos, y creo que hasta tres. Pero bueno, por lo menos se sabe que son dos, que se mueven igualito que nuestro ADN. Eso lo tienen esos dogones allá. Otra cosa interesante de los dogones, y ahorita me voy a Perú para ver la similitud. Los dogones usan unas máscaras siempre en sus bailes, en sus rituales. Si tú googleas dogones, lo que te vas a encontrar son máscaras y trajes y bailes y eso. Pero lo que representan esas máscaras, cuando supe qué significaba, me pareció fascinante. Lo que significan esas máscaras es que yo, mi ser, quien yo soy verdaderamente, no soy esto. Eso es como una máscara. Mi verdadero ser está detrás de esta máscara. Y para que no se les olvide que ellos no son esto, usan las máscaras. Wow, ¿no? Me pareció fascinante, fascinante, porque nosotros no somos este empaque. Somos algo más que si me quito el empaque, sigue existiendo. De hecho, hay una meditación que tiene Yasmujin que la quiero yo grabar en español, algo similar, de, ella le llama como un zip, como me quito el zipper, me quito mi traje, me quito la piel, a que surja el ser radiante y luminoso que soy realmente. Entonces, esas máscaras eso representan, que no son eso. Eso es los dogones en Mali, en África. Y acá en el lago Titicaca tienen una historia muy similar, que unos seres anfibios salieron del lago Titicaca y les vinieron a dar la cultura, la civilización y todo, y tienen ese mismo símbolo. El hotel en el que vamos a estar es el San Agustín Internacional, lo elegí porque su logo es este pez con agüita. Tal cual. Entonces yo dije, no, no me puedo quedar en otro hotel, me tengo que quedar en ese solamente porque su logo es ese. Tanto en el Valle Sagrado como en Cusco nos vamos a quedar en la cadena de ese hotel porque quiero hablar de esto, ¿no? De este tema que lo mismo que tenían los dogones, lo mismo tienen acá en el lago Titicaca, esa historia de estos seres que salieron del agua y la misma historia la tienen los sumerios con oanes, unos seres que tienen hasta cabeza de pescado o a veces no es cabeza de pescado, pero sí cola de pescado, igualitita en Sumeria, la misma historia. Entonces, pues lo más probable es que estos nacales, claro, que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, salieron del agua, pues llegaron por el agua y por el agua salieron en sus naves, a lo mejor la nave la dejaron ahí adentro del agua, salieron del agua a darles cultura, a darles civilización, a darles todo, ¿no? En esos lugares antiguos. Entonces, pues esa es otra razón más de querer estar en uno de esos. Ahora toca Perú. A ver qué pasa con Mali y con África después, pero no Sí. es, creo que no es tan fácil, pero bueno, nada es imposible tampoco. No, 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 se va a poder ser. Y todo lo que compartís, como que siento que es información que ya la tenía de alguna manera. Entonces, como que eso también, como que me resuena un montón. Más lo sentía del lado de África y ahora que lo traes, bueno, a ir a experimentarlo en vivo y en directo en Perú. Sí, 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 tenemos raíces comunes que no nos acordamos y que además no es solo que no nos acordemos, sino que nos han hecho que la olvidemos, ¿no? Como que nos la han borrado de los registros de la historia y lo logran. O sea, nos quitan cosas de los registros, de los libros, de los museos, de los archivos, para que con el tiempo parezca que no sucedió y logran quitarnos fragmentos grandes de historia, de memoria, de conocimientos que yo siempre me pregunto para qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este esfuerzo tan, tan grandote que hacen para ocultar, borrar, censurar, quitar? eh, Unas de estas, de las últimas momias que han encontrado en Nazca y en Ica, me tocó ver en vivo un evento que me dio muchísima pena que sucediera. Hacen una rueda de prensa científicos de Perú y de México y de Estados Unidos que han estado estudiando los cuerpos de unos seres que han encontrado disecados, no, no momificados, sino por las condiciones de las cuevas donde estaban, el cuerpo como que se disecó, se le quitó así todo el líquido y se conservaron como con un polvo blanco, pero Wow. son cuerpos biológicos. Les han hecho pruebas de todo tipo. Yo he visto esos estudios para ver sus cuerpos por adentro con resonancias magnéticas y todo tipo de estudios.
pues están estos científicos presentando en una rueda de prensa en Perú estos resultados médicos, médicos forenses, médicos especializadísimos, un médico militar mexicano súper serio. Y llegan unos periodistas a burlarse de ellos de una forma tan desagradable. Hicieron una copia con huesitos de pajaritos y una cabeza de llama y lo envolvieron pues en blanco similar y le hicieron los ojitos y la boca y todos similares. Ponen la radiografía y ja, 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 estos son sus momias con huesos de pajaritos y no sé qué. Fue tan feo sentir, yo sentí el enojo y la desilusión de ellos allá de tanto trabajo, tanta investigación de un trabajo de una magnitud gigantesca, ¿no? Decía uno de ellos, es que para Perú deberían de hacerles todo un museo a esto. Esto es un tesoro que deberían de hacerles un gran museo que atraería a muchísima gente si lo muestran, pero en lugar de burlarse, pero es que alguien más arriba les está diciendo, no, no lo pueden reconocer, no lo pueden aceptar, porque aceptarlo significaría aceptar un montón de cosas que no quieren aceptar. Entonces, pues también está es eso que vamos a ver qué tanto podemos ver, porque luego lo desaparecen, luego ya no dejan que estén ahí. Entonces, a ver qué se puede, porque hay otro autor, Brian Forrester, que tiene dos libros sobre los cráneos de Paracas y dice que a él le ha tocado ir a museos donde él había visto algo y vuelve y ya no está, ya lo quitaron, ¿no? Entonces, pues van quitándonos para que se nos vaya quitando de la memoria. Algo comentó aquí en el chat Guillermo, qué bueno poder ahondar en lo verdadero de la historia, ir a descubrir está muy bueno, por ahí nos transmites estas culturas como algo establecido, no algo vívido, que aún está entre nosotros, sí, nos impusieron la cultura occidental totalmente, 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 sí. La importancia del discernimiento, ¿no? Y de volver a recordar esa memoria ancestral para poder discernir, porque el mundo de las imágenes se va a poner de una manera que necesitamos mucho discernir entre lo orgánico y lo sintético. Y si bien las dos son creaciones, hay una que es la que nos teje al hogar. Entonces, la importancia de esa práctica continua, de estar conectando con esa verdad en nosotros. Súper importante, como dices, más en este momento, porque ves y ya no sabes si fue creado, si es real, sí, totalmente. Ujú. Porque además eso mismo se usa como para desvalidar un montón de otras cosas, porque al final cosas que son muy verdad, como las vemos disfrazadas con otras cosas, decimos, eso es una mentira. Y en verdad esa es la labor que estamos haciendo, ¿no? Después de tanto olvido y de hacer una lectura de cosas tan antiguas desde una mente caída, cómo ahora al empezar a integrarnos, empezamos a ver todo eso desde otra construcción. Para poder ver un poco desde esa perspectiva, aunque cada uno tenga la propia, ¿no? Yo siento que es eso, esa visión ancestral, esa visión de que en realidad a veces tratamos de entender con la mente cosas que van por otro camino. Sí, totalmente. Hay que sentirlo con el cuerpo y con el corazón, ¿no? Sentirlo, porque la respiración y el mismo cuerpo me puede decir sí o no, si es válido o no es válido. La mente nos engaña todo el tiempo. Sí. Qué Pues bueno, entonces, los espejitos de colores que son bienvenidos en el juego, más bueno, ahí nosotros vamos en la práctica. sí, Ujú. sí, sí, sí. Pues bueno, sientan en su cuerpo y en su corazón si esto es para ustedes, si sienten este llamado y ahí se comunican con Caro para que les pase más información. Nos encantará verlos. Claudia, eres la única que abriste tu cámara. Ojalá que te veamos por acá. En Perú, Alejandra, nos pones un corazoncito. Gracias. Muchas gracias a los que se conectaron. Sí, gracias para los que se conectaron. Yo después les voy a compartir este video y para que también este video se lo compartan si quieren ir acompañados, que bueno, que puedan ver esto Se lo- y la info también se las comparto para el que resuene. Bueno, muchas gracias. A mí siempre me sirve Gracias. un montón. Gracias Gracias por a todos. compartir. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.